Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. El proyecto más esperado en materia económica en el puerto petrolero queda sin piso. Así lo reveló el presidente del Consejo Municipal, René Tordesilla, tras una reunión con Ecopetrol, versión que fue desmentida por parte de la compañía. La USO considera que es un juego de palabras y manifiesta que las intenciones de Ecopetrol es suspender el proyecto, tal como el sindicato lo ha anunciado en otros escenarios. El proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja no va. Así lo informó a la opinión pública el presidente de la corporación edilicia, René Tordesilla, después de una reunión celebrada con Ecopetrol. Este anuncio no tomó por sorpresa a la USO, pues en varias ocasiones y escenarios la organización sindical manifestó que la dilación en el inicio de este proyecto no era una buena señal. Nosotros insistimos en la necesidad urgente del desarrollo del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, más aún en estos momentos en que la crisis del precio del crudo somete el flujo de caja de Ecopetrol derivado de la producción de crudo a la baja. El sindicato insiste en este megaproyecto. Barrancabermeja está lista para enfrentarlo. Fue así como la USO hizo su aporte para que se lleve a cabo. Barrancabermeja se ha preparado para el desarrollo de este megaproyecto. El país lo requiere. Nosotros hicimos un esfuerzo importante y logramos un acuerdo de armonía laboral con Ecopetrol para superar esa cortapisa que estaba interponiendo la Junta Directiva de la empresa. Y solo falta voluntad política del gobierno nacional a través del propio presidente de la República, quien en campaña presidencial en Barranca pronunció su total compromiso con el desarrollo de este proyecto. En la reunión que sostuvo el sindicato y el ministro del Trabajo y de Minas y Energía, mostró su inconformismo, pues el proyecto más esperado en materia económica en Barrancabermeja queda sin piso, afectando a la ciudad en materia laboral y social. Asimismo, en este encuentro se habló sobre la crisis generada por el bajonazo de los precios del crudo. Nosotros como sindicato celebramos este tipo de convocatorias, tal como a la cual acudimos la noche anterior con la presidencia de Ecopetrol y su staff, donde estamos manifestando abiertamente nuestra posición alrededor de la crisis generada por el bajonazo de los precios del crudo, y donde nosotros hemos manifestado abiertamente que no estamos de acuerdo que esta crisis se pretenda paliar sobre los hombros de los trabajadores. La Unión Sindical Obrera ha venido planteando diversas alternativas para lograr la sostenibilidad de nuestra empresa, entre ellas que se revise la forma como se vienen distribuyendo los dividendos al accionista mayoritario, en este caso el gobierno nacional, y a los accionistas privados, así como la necesidad de tomar otras medidas en la vía de optimizar los altos niveles de contratación y corrupción que se presentan en la misma, la terminación de los contratos de asociación para control directo de Ecopetrol y la reversión de activos que están bajo la medida de operación delegada. En este espacio, la organización sindical ratificó una vez más que no va a dejar que la crisis petrolera recaiga en los hombros de los obreros ni en sus derechos, razón por la cual la USO ha hecho a Ecopetrol diferentes propuestas para evitar las intenciones de la empresa. Nosotros insistimos en que los trabajadores lo que hemos hecho en los últimos años, incluso durante la época de las vacas gordas, es producir billones y billones de pesos que han ido a parar a manos del gobierno nacional y de los accionistas de esta empresa. Nosotros no vamos a aceptar despidos masivos. Nosotros creemos que hay muchas formas, muchas alternativas diferentes a proceder a despedir y a menguar los intereses de los trabajadores para poder garantizar la sostenibilidad de la empresa. Producir billones y billones de pesos es lo que han hecho los obreros durante años. Es así como el sindicato no permitirá despidos masivos al interior de la compañía y, por otro lado, invita a la comunidad porteña a cerrar filas en defensa del plan de modernización de la refinería del puerto petrolero. Precisamente sobre este tema hablamos con el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien estuvo en Barrancabermeja y respondió que la última decisión del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja no se ha tomado. El alto funcionario también se refirió a los despidos que podrían darse en Ecopetrol a raíz de la caída del precio del petróleo.
Barrancabermeja fue escenario de la comitiva del Gobierno Nacional en el segundo encuentro de estrategia del presidente en las regiones y el conversatorio y firma del pacto Todos Unidos por el Empleo, paradójicamente lo que no hay en la ciudad. En este espacio hizo presencia el ministro del Trabajo Luis Eduardo Garzón, quien se refirió al plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja y los anuncios hechos por el Consejo Municipal que este proyecto no irá. La situación de Ecopetrol Uso se evaluó y se evaluó sobre la base de lo que ellos han venido haciendo, la preocupación que hay con relación a la modernización de la refinería, es decir, su optimización, su ampliación, etcétera, y se miró la situación laboral específicamente. Gremios, clase política, sindicatos y demás dicen que Ecopetrol dilató 5 años sobre el plan de modernización de la refinería en la ciudad. Muchas personas hipotecaron sus casas para hacer mejoras y alquilar, y hoy la compañía, según el presidente del Consejo Municipal, sale a decir lo que debió hacer hace 3 años y evitar la hecatombe económica en Barrancabermeja. La empresa, al parecer, se estaría lavando las manos bajo el pretexto del mundo, que fue la caída del precio del petróleo. Respecto a esto, el ministro considera que es una situación compleja. Ecopetrol, Uso, alcalde, gobernador, y nos parece que la actitud es muy propositiva, pero muy compleja. El gobierno nacional debe tomar decisiones asertivas sobre el mundo del petróleo y reflexionar en materia laboral. Ese será el mensaje al cual se comprometió Lucho Garzón a llevar al presidente de la República. En ese sentido, yo me remito a que con el propio gobierno vamos a hacer una reflexión, con el propio presidente sobre todas las cosas que están preocupando al mundo del petróleo y que cada día requieren de decisiones más asertivas. Frente al tema del despido, la USO considera que hay un juego de palabras por parte de Ecopetrol y el ministro del Trabajo al interior de la compañía. No, está lo que me ha dicho hoy la administración de Ecopetrol en esta reunión aquí en Barranca, es que terminación de obra, terminación de contrato, pues evidentemente no está renovando porque hay algunas obras terminadas, pero por efecto de la crisis petrolera hoy no están despidiendo a un gente. En concreto, eso está allí, está evolucionando, no se ha tomado ninguna decisión, no hemos recibido ninguna instrucción de que el proyecto se cancele, se siguen avanzando en muchos aspectos. Nosotros seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la adecuación de la infraestructura actual. Ecopetrol siempre ha tenido una evaluación de desempeño y como todas las compañías y en todas las áreas, siempre el resultado de esas evaluaciones de desempeño determina personas que están en un nivel aceptable y esperado del desempeño, otras personas que tienen un desempeño mayor al promedio del grupo y otras personas que están en desempeños que requieren alguna ayuda y acompañamiento para superación de brechas. Y simplemente eso es lo que viene haciendo igualmente. Entonces, que son 10%, 15%, 20%, esas son estadísticas que se determinan dentro de los procesos mismos de evaluación. En reunión sostenida con la USO, la compañía petrolera anunció que trabajadores de rocería, alimentación, transporte, entre otros, pasarían a ganar salarios del mercado. Pero esto dice el ministro y Ecopetrol. Esa es una reflexión y una propuesta que ha hecho Ecopetrol, pero no es por lo menos la USO no la ha aceptado y aspiramos a que haya una mesa que permita que se reflexione sobre las implicaciones que tendría esto en materia política y social en estas regiones. Para la USO, el ministro del Trabajo miente y lo sabe. Para la Unión Sindical Obrera USO, la modernización de la refinería de Barrancabermeja es sumamente importante. Por esto ha puesto su grano de arena como firmar un acuerdo de armonía laboral para que se realice. En este sentido, Freddy Pulecio hace una síntesis del tema. Con motivo de la baja de los precios, la industria petrolera nos viene planteando la necesidad de bajar salarios, autorización de despidos masivos, bajarle los impuestos, la carga impositiva, mejorarle los contratos de operación petrolera y prorrogar los contratos de explotación petrolera. Nosotros les estamos diciendo, señores, ya ustedes han
disfrutado de las vacas gordas como nunca. Nosotros hemos tenido una producción, particularmente en Ecopetrol, histórica y a precios históricos. Los últimos 5 años estamos hablando de una producción alrededor de 700.000 barriles por día y a un precio de $100 por día. Esto es una mina de plata lo que se ha producido con la industria petrolera. Nosotros, el país no ha visto esa bonanza petrolera, ha pasado, ha sido un espejismo, pero en realidad no la ha podido disfrutar. En primer lugar, porque Uribe Vélez le garantizó 32 exenciones tributarias a las transnacionales, con las cuales el país ha perdido 608 billones de pesos, porque además en el gobierno Uribe, para los trabajadores de la industria petrolera se acabó el artículo 2 que regulaba o mandataba que todas las labores que se realizaran a nivel nacional dentro de la industria petrolera, si fueran casinos, servicios, cafeterías, transporte, eran de la industria petrolera, y gracias a ese acabose posteriormente vino salarios legales para este tipo de actividades y una tercerización que se ha desbordado en Ecopetrol. Por estas razones estamos diciendo, si el barril de petróleo a Ecopetrol en promedio le cuesta $24, $24 nada más extraerlo, ponerlo ahí a flote, no entendemos por qué no puede ser rentable un valor de $45 como estuvimos la semana pasada, $45.44. ¿Por qué si a Pacific Rubiales el levantamiento, la extracción de ese barril de petróleo a superficie le cuesta $28, ¿por qué no le va a ser rentable en la economía real con precios de $45.44? Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a ganar, a sobreganar. Por ejemplo, la misma valor de la acción de Pacific puede mostrar lo que pasa. El 3 de marzo del 2011, el valor más importante de Pacific Rubiales llegó en ese momento la acción a 67.000 pesos. Ese 3 de marzo del 2011, los trabajadores estaban que estallaban por las condiciones infrahumanas a los que los sometía esta empresa en el campo. Y efectivamente vinieron las movilizaciones del 2011. Hoy les estamos diciendo a las empresas, ustedes no nos van a chantajear. Ya les hemos hecho 32 exenciones, no les vamos a hacer una más. Hoy les estamos diciendo, aquí el cuentico de que no hay plata para la inversión, ese cuento, miren ustedes cómo lo resuelven, porque nosotros vamos a pedirle al gobierno, uno, a Ecopetrol, que nos refinancie, porque Ecopetrol en los últimos 5 años no ha hecho sino darles plata al Estado y a los accionistas. De las utilidades totales les estamos dando hasta el 80-85% que deberíamos reinvertir, pero les estamos entregando, es decir, desangrando la empresa mientras la empresa se está desendeudando. Esta ecuación no nos sirve, no es fiable para la economía. Por tanto, estamos orientando a los trabajadores. Aquí va a haber una pelea de marca mayor, porque ayer Ecopetrol nos notificó de todos los recortes, de todas las cosas que va a hacer, y claro, no habla de despidos masivos, sino de finalización de contratos. Pero en refinería están por sanciones disciplinarias, ya comenzaron a votar gente, es decir, quieren generar un pánico. Y aquí yo no sé qué vamos a hacer con el miedo, no sé si un jugo, una ensalada, alguna cosa, porque todos tenemos miedo, pero vamos a encarar esta situación. Con la excusa de la caída del precio del barril del crudo, Ecopetrol anunció al abuso que aplicará un plan de optimización y recorte de gastos para los próximos 5 años, razón por la cual la organización sindical viene recorriendo todas sus bases, anunciando las pretensiones de la empresa y el qué hacer. Fue así como se desarrolló un mitin en Sabana de Torres.
El anuncio de Ecopetrol al abuso de aplicar un plan de optimización y recorte de gastos para los próximos 5 años lleva a la organización sindical a socializar con la base la decisión de la empresa y la lucha que se avecina por parte del sindicato y trabajadores sin distingo de nómina en todo el país. La Junta Directiva Nacional del Abuso hace presencia en provincia, en Campo Payoa y en Sabana de Torres, denunciando 2 hechos fundamentales. Uno son las medidas unilaterales que está tomando Ecopetrol, sustentándose pues en la crisis del petróleo, medidas de congelación de proyectos, en el caso pues de proyectos de perforación, de exploración, y medidas que van enfocadas a rebajar salarios y quitarle beneficios a los trabajadores contratistas. Y el segundo aspecto es una problemática que se viene presentando con Petro Santander, una empresa que es asociada con Ecopetrol, en la cual este sindicato presentó un pliego de peticiones y no ha sido resuelto pues debido a la negativa de sentarse a discutir el pliego de peticiones con el sindicato. Y por el contrario, lo que se ha venido es una serie de persecuciones, de estigmatizaciones contra nuestros afiliados en esta empresa, y rechazamos pues esa política de Petro Santander. Pero además un problema de tipo social que se viene presentando en Campo Payoa, porque esta empresa hizo unos acuerdos en el año 2011 con las comunidades para el tema de inversión social, de responsabilidad social empresarial, y este es el momento y no se ha cumplido la gran mayoría de esos puntos que requieren pues una solución de tipo inmediata debido a la situación social que se vive en este corregimiento. Este mitin se realizó en el campo de producción de Sabana de Torres, donde los trabajadores al servicio de Petro Santander se declararon en asamblea permanente porque la multinacional les viene negando el debido derecho a la negociación del pliego de peticiones de la Convención Colectiva de Trabajo. Esta protesta hay que aclarar que la viene liderando la comunidad, todos los presidentes de las diferentes juntas de asociaciones de Campo Payoa, y está acompañada por la Unión Sindical Obrera. Acá alrededor hay de 200 personas que están protestando en las afueras de las instalaciones. Hay que aclarar que la medida que ha tomado la empresa es cerrar las instalaciones, no permitiendo el ingreso de nuestros afiliados, de nuestros trabajadores. Por el contrario, de manera arbitraria y de manera humillativa, los han desalojado de las instalaciones. Los compañeros siguen acá en las puertas pues resistiendo y esperando que se genere un espacio en el cual se le dé participación tanto a las comunidades como a la USO para poder llegar a un acuerdo que conlleve pues al retorno de la normalidad laboral en las instalaciones de Petro Santander. La USO Sabana de Torres en varias ocasiones ha denunciado ante el Ministerio del Trabajo la crisis laboral que se vive en Petro Santander por no querer negociar con los trabajadores, razón por la cual fue multada por el Ministerio el año pasado. Efectivamente, desde el día lunes hay una protesta en la multinacional Petro Santander. Inicialmente eran los trabajadores afiliados a la USO, por un conflicto que hay de una presentación de un pliego desde febrero del año pasado, la cual la empresa a la fecha pues se ha negado a sentarse a negociar. Estos trabajadores se hizo un mitin y se declararon en asamblea permanente. A raíz de esa conjetura, los compañeros de las veredas y del área de influencia de esta empresa tomaron la decisión de entrar en paro y bloquear el campo, las entradas y salidas, argumentando que ellos tienen unas actas firmadas con la empresa, la cual la empresa les ha venido tomando el pelo. Entonces, a raíz de eso, ellos tomaron la decisión de bloquear el campo hasta tanto la empresa no se siente a revisar esas actas y el cumplimiento de estas. Obviamente la USO Sabana está apoyando. Obviamente la USO Sabana siempre ha estado con las comunidades y nosotros hacemos parte también ahí con ellos, esperando que la empresa dé una respuesta. En estos días la empresa llamó a las comunidades proponiéndoles que se reunía con ellos en la ciudad de Bucaramanga, ni siquiera aquí en el área del campo o en Sabana de Torres, sino en Bucaramanga, pero que la reunión la hacía sin la presencia de los dirigentes de la USO. Y los compañeros tomaron la decisión de que si no iba con la representación de la USO, pues no asistían a ninguna charla de revisión ni nada por el estilo, que tenía que ser acompañado por la USO.
como garante precisamente de esos acuerdos. El fiscal de la subdirectiva Sabana argumentó que la protesta se generó porque los trabajadores afiliados a la USO no recibieron el mismo aumento salarial que Petrosantander estableció a trabajadores de Sintrapetrol. Estos trabajadores, inicialmente nuestros afiliados eran trabajadores de rol mensual o de confianza que llaman allá. Ellos están exentos de la convención existente en esa empresa. No tenían ninguna garantía, o no tienen, hoy día todavía no tienen ninguna garantía. Entonces eso los llevó a tomar la decisión histórica de afiliarse a este sindicato y se recogieron las inquietudes y se plasmaron en un pliego de peticiones que se le presentó a la empresa. Inicialmente ellos dijeron, la respuesta fue que no, entonces se les llevó al ministerio y el ministerio ya se ratificó y confirmó que la empresa debía sentarse a negociar con el sindicato. Es más, inclusive los multó y sin embargo la empresa pues se mantiene en la posición de no negociar. Bueno, en cuanto al panfleto que ha circulado en estos últimos días. Pues un panfleto que nos deja preocupada a toda la dirigencia. Entendemos que hay personas resentidas con el tema, donde nos juzgan de subversivos, de delincuentes, que nosotros como organización lo que queremos es quebrar a la empresa Petrosantander, cosa que no es cierta porque si miramos las inquietudes que están plasmadas en el pliego de peticiones son cosas mínimas, son cosas elementales. Entonces consideramos que no es justo pues el panfleto que está circulando en el municipio de Sabana de Torres. Con este panorama y con los canales de diálogo cerrados por parte de Petrosantander, los trabajadores junto a la USO se ratifican en su protesta, sin importar que hayan sido amenazados a través de panfletos para que la USO abandone la gesta. Diferentes problemas sociales y laborales aquejan a la comunidad de Campo Payoa en Sabana de Torres. La multinacional Petrosantander, que opera en este campo, poco o nada se ha mostrado dispuesta al diálogo, según denuncia la misma comunidad, ni mucho menos para cumplir acuerdos pactados que pondrían fin a la asamblea permanente que se declaró hace más de 8 días. También los pobladores de las veredas como Campo Payoa, jurisdicción de Sabana de Torres, del área de influencia del proyecto que adelanta Petrosantander, se unieron a la protesta y bloquearon los sitios de acceso al campo. Por lo tanto, no hay ingreso de los 300 trabajadores en defensa de sus derechos. Más de 8 días completa la comunidad de Campo Payoa, jurisdicción de Sabana de Torres, en asamblea permanente. Estas personas denuncian que la multinacional Petrosantander no ha cumplido con los compromisos laborales y sociales a los cuales se comprometió desde hace 20 años. Nosotros decidimos iniciar la protesta, un cese de actividad aquí en Petrosantander, por motivo de una socialización que la misma empresa hizo ante el alcalde municipal de acá de Sabana de Torres y ante todo el resto de comunidades de las veredas y gremios de Sabana, diciendo que por el bajo precio del crudo necesitaba reducir costos y que esos costos tenía que mirar cómo los iba a reducir, que iba a comenzar por no tener una empresa que le suministra personal que se llama Manpower. Y las comunidades única y exclusivamente tenemos acceso a laborar en Petrosantander es con esa sola empresa. Nosotros directamente con Petrosantander, nosotros como comunidades no tenemos el privilegio de conseguir un empleo. Siempre ha sido por una empresa contratista. Es así como la comunidad reclama por incumplimientos de los acuerdos pactados en materia de inversión social en la zona y temen reducción de empleos por la crisis petrolera. Pues ya lo anunció que eso iba a ser, el recorte personal iba a ser, la reducción de costos iba a ser sacando personal, pero precisamente va a ser solamente de las veredas, de las comunidades, veredas y gremios. Ese fue prácticamente el florero de Llorente, fue ese, y a eso le anexamos una falta de cumplimiento con unos compromisos que la empresa adquirió en un paro que se hizo en finales del 2011, inicios del 2012, y no ha venido cumpliendo en su mayoría una serie de acuerdos laborales y sociales. Vías como estas, que son unas verdaderas trochas, son las únicas de acceso a la comunidad de Campo Payoa.
Pero no solo este problema es el que aqueja a esta comunidad, también la falta de agua potable y el gas domiciliario. No, esa es una de las falencias. Ahí a Tronca y a Mocha nosotros con lo que hemos venido presionando pues han tratado de medio mantener, pero por tramitos de 2 kilómetros, 3 kilómetros hay una medio emulsión que no dura ni 6 meses, pero en sí el compromiso general ella no lo ha cumplido. Las vías están cada día pésimas y no arreglan ni las vías de ellos, mucho menos irnos a arreglar una vía de las comunidades. Lo mismo el agua también está acordado que nos iba a suministrar cuestiones de agua potable y nosotros hasta ahora no hemos podido. Por ahí lo que hizo fue contratar una empresa para que nos hiciera estudios y toda cuestión, y la que se va a quedar con la plata de la inversión social de Petro Santander para nosotros va a ser esa empresa y no resultamos con nada. ¿Qué ha dicho la empresa después de esto? Nada. ¿No les ha dicho nada? No quieren ni bajar el gringo ni nada, no quieren dar la cara. Bien, esta es entonces la reacción de la comunidad ante la negativa de la multinacional Petro Santander de reunirse con ellos para tratar de buscar una salida negociada al conflicto laboral y social que se da aquí en el campo Payoa. Petro Santander dice que se reúne con ellos pero sin presencia del abuso, a lo que se resiste la comunidad. Continúan las agresiones a dirigentes sindicales. Ernesto Arias, secretario de Seguridad Social de la USO Nacional, fue golpeado por agentes del SMAT cuando se disponía a instalar el equipo de sonido para realizar un mitin informativo en la puerta principal de Impala. Laceraciones en sus manos y una afectación en su hombro izquierdo son las marcas de las agresiones que fue víctima el dirigente sindical Ernesto Arias por uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional SMAT cuando iba a realizar un mitin con los trabajadores de Impala. Dirigentes de la USO estuvimos en la puerta del proyecto Impala para tratar de dar un informe o un mitin informativo a los trabajadores sobre la situación que hoy existe en este proyecto. Y encontramos pues que el grupo del SMAT, que ya se encontraba ahí, nos agredió verbalmente y después procedió a agredirnos ya físicamente. El grupo SMAT agredió primero a unos compañeros de otro sindicato llamado Sindispetrol. Los compañeros sindicalistas también fueron agredidos por este grupo de agentes y después procedieron a agredir pues, a los dirigentes de la USO. Este hecho fue denunciado por la USO ante el ministro del Trabajo Luis Eduardo Garzón en días pasados, así como el impedimento de estos agentes a la realización de la tarea sindical. Han hecho acusaciones muy fuertes en relación a represalias de mucha agresividad por parte de la fuerza pública. Todo eso lo vamos a ver y lo vamos a ver en la reunión de mañana, en donde los de Impala han señalado una serie de observaciones que nos parece que requieren de la mirada y del cuidado de nosotros. Las agresiones son una constante al desarrollar cualquier actividad sindical en Impala, donde los trabajadores exigen a la empresa mejores condiciones laborales, pero solo reciben represión. Hago esta denuncia porque hemos encontrado respuesta a golpes por parte del gobierno, por parte de la administración de Impala, y no una respuesta hacia resolver la problemática que hoy existe con los trabajadores en el interior de este proyecto. No había transcurrido un día de la denuncia hecha por la USO al ministro del Trabajo cuando de nuevo se registraron estos hechos. Fui golpeado, fui tirado al suelo, igual que el esquema de seguridad, igual que otros dirigentes, como ya lo mencioné, y estamos en el proceso de hacer las denuncias. La fuerza pública impide a los trabajadores recibir información de la USO, atentando contra la libertad sindical. Esta es una prueba fehaciente de las denuncias que elevará de nuevo la organización sindical a organismos internacionales y al gobierno nacional.
Cae la tarde en Barranca Bermeja y con esta panorámica llegamos al final de nuestro programa, no sin antes saludar a todos nuestros televidentes quienes se enlazan a través de Nación TV. Les recuerdo visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.